Imaginemos que tienes dinero invertido y que quieres comprar una vivienda y el banco te financia una parte, pero entre la entrada, los impuestos y los gastos todavía te falta dinero. Podrías vender tus inversiones, pero quizás llevan años trabajando, acumulan una plusvalía importante y no quieres desmontar la cartera justo ahora. Y entonces aparece una idea aparentemente perfecta: ignorar las inversiones, pedir el dinero que te falta y combinar ese préstamo con la hipoteca. Mantienes la cartera, compras la vivienda y no tienes que vender. Pero ojo, ojito, cuidado, porque el préstamo pignoraticio sigue siendo una deuda. Tiene sus intereses, tiene cuota y puede ser precisamente lo que provoque que la hipoteca deje de encajar. Así que hoy vamos a dividir el vídeo en dos partes. Primero recordaremos muy brevemente qué es la pignoración y cómo funciona este tipo de préstamo, y después pasaremos a la práctica utilizando tres filtros: si podemos pagar las dos cuotas, cuál es el coste real de la estructura y si nos interesa más vender una parte de la cartera o mantenerla invertida y endeudarnos. ¡Vamos allá! Hace muy poquito ya dedicamos un vídeo completo a explicar qué es la pignoración, cómo funciona y cuáles son sus principales riesgos. Y mucho me preguntasteis si podríamos utilizarla para completar la compra de una vivienda. Así que hoy no vamos a repetir toda la teoría, pero sí que necesitamos recordar rápidamente de qué estamos hablando. Pignorar consiste en dejar un activo como garantía para conseguir una financiación sin tener que venderlo. Podemos utilizar determinados fondos de inversión, ETFs, acciones, carteras gestionadas u otros activos que acepte la entidad. Y las inversiones continúan siendo nuestras, pero quedan comprometidas como garantía mientras exista el préstamo. Y para comprar una vivienda siempre tenemos dos protagonistas: poner cera y pulir cera. Recordar, poner cera son los ingresos, nuestra nómina, los alquileres o cualquier rendimiento estable que permita pagar la cuota sin asfixiarnos. Y pulir cera serían los ahorros, el dinero o el patrimonio que necesitamos para cubrir la entrada, los impuestos y los gastos de la operación. Y en este caso partimos de una situación algo diferente, porque entendemos que ya existe una cartera de inversión suficientemente importante. Y la pregunta es si, en lugar de venderla para cubrir la entrada, podemos utilizarla como garantía y transformar parte de ese patrimonio en financiación. Y esto puede ayudarnos con el pulir cera, es decir, con el capital que necesitamos para realizar la compra, pero no hace desaparecer el poner cera, porque aunque tengamos mucho patrimonio invertido, seguiremos necesitando esos ingresos suficientes para pagar la cuota de la hipoteca y además la segunda cuota del préstamo pignoraticio. Y si os parece, para comprobar cómo se transforma realmente una cartera de inversión en financiación, vamos a verlo con un ejemplo práctico. Y para aterrizarlo voy a utilizar MyInvestor, una de las plataformas que utilizo y que además patrocina este vídeo. Precisamente es una de las pocas entidades que nos permite verlo de forma abierta, viendo cómo cambian sus condiciones, cómo cambia según la garantía, el importe y el plazo. Además, podemos utilizar determinadas carteras automatizadas, fondos de inversión y ETFs admitidos. Y el propio simulador nos enseña algo muy importante: cuanto más dinero pedimos respecto al valor de la garantía, pues más cara y más rígida se vuelve la financiación. Y vayamos por el primer ejemplo. Imaginemos que aportamos 30.000 euros de garantía y que solicitamos 15.000 euros. Estaríamos pidiendo el 50% del valor de la cartera. Y en este caso el préstamo que aparece desde un 3% hablando de las carteras y hablaríamos de un 3,5% hablando de esos ETFs y fondos. Además podemos devolverlo hasta 20 años y no tiene comisiones de abertura, de estudio o de cancelación. Pero si en este mismo ejercicio, en vez de pedir la mitad de nuestras garantías, solicitamos lo mismo, por ejemplo 30.000 euros, nos damos cuenta que el tipo de interés aumenta. Hablando de ETFs y fondos, pues de un 3,5 pasa a un 4,75. Si volviéramos a hablar de carteras, hablaríamos de un 4,5. Seguimos pudiéndonos acercar hasta estos 20 años de devolución, pero ya nos estamos acercando más a un 5%. Y si queremos pedir incluso más dinero que el valor de las garantías, las condiciones vuelven a endurecerse. Y por ejemplo, en este simulador, pues con la misma garantía de 30.000, nos dejarían pedir hasta un máximo de 55.000. Y aquí ya pasaríamos aproximadamente a un 5,25% si fueran carteras y si fueran fondos y ETFs a un 5,75%. Y además el plazo máximo ya no sería hasta los 20 años, sino 8 años, por lo tanto no hay magia. Cuanto más dinero solicitamos respecto al patrimonio que dejamos bloqueado, mayor es el riesgo que conserva la entidad y peores pueden ser las condiciones. Y cuanto más nos alejamos del valor de garantía, pues más empieza a parecerse la operación a un préstamo convencional, es decir, que ya no es tan barato y se parece más a un préstamo de consumo. Y esto precisamente es lo que más nos interesa para el vídeo de hoy. Aunque el préstamo esté respaldado por nuestras inversiones, para el banco que estudie la hipoteca continúa siendo otra financiación. Tendremos por un lado la hipoteca garantizada por la vivienda y por otro lado el préstamo pignoraticio respaldado por la cartera. Dos operaciones, dos cuotas y dos deudas que tendremos que devolver. Y nos tenemos que acordar de la CIRVE, que recoge los préstamos, créditos, avales y otros riesgos declarados por las entidades. Y cuando un banco estudia una hipoteca, pues puede consultar esa fotografía de nuestro endeudamiento. Por eso no debemos construir un plan pensando que como existe una garantía, la segunda cuota no contará.
contará. Y otra cosa es que el patrimonio mejore nuestro perfil global o que una entidad esté dispuesta a estudiar la operación completa. Y con esto ya tenemos claro la teoría, así que ahora vamos a comprobar cómo afecta esta segunda cuota a la viabilidad real de la hipoteca. Y el primer filtro no tiene nada que ver con la fiscalidad ni con la rentabilidad futura de nuestras inversiones, es mucho más sencillo. ¿Podemos pagar la hipoteca y el préstamo pignoraticio al mismo tiempo? Y para comprobarlo vamos a utilizar el Excel Puedo pedir una hipoteca, versión 4, gratuito y sin registro, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular debe ir al archivo y después hacer una copia. En este caso he preparado 3 escenarios sobre el mismo importe de compraventa de 300.000. Una hipotética hipoteca al 80% con la entrada pignorada, una al 90% más la entrada pignorada y un último caso de hipoteca al 100% más esa entrada pignorada. Y en todos los casos hemos supuesto los mismos gastos, en torno a 33.000 euros, que sería el ITP del 10%, más un 1% de los gastos derivados, del registro, notaría, etc. Y en este caso también hemos utilizado las mismas condiciones para todas las hipotecas a 30 años, estaríamos hablando de un 2,2%. Y además vamos a suponer que esta familia ingresa 4.000 euros netos y no tiene ninguna otra deuda, que aplicando como referencia un endeudamiento máximo del 35%, pues podrían destinar aproximadamente casi 1.400 euros para todas las cuotas. Y recalco que estamos hablando de unos 4.000 euros netos, no de alguien que cobra 48.000 euros brutos al año que simplemente divide entre 12. Traducido para situarnos, que para obtener esos 4.000 euros netos, pues aproximadamente necesitaríamos tener un salario bruto cercano a los 70.000 euros anuales, que dependerá igualmente de la situación personal y familiar. Y si os parece, vamos a repasar uno a uno estos casos. Y como hemos dicho, siempre hay que tener la primera radiografía o el diagnóstico para ver de qué pecas o de qué gozas. En este caso, 30.000 euros, una hipoteca al 80%, requerimos una entrada de 93.000 euros. Si bajamos un poquito, aquí tenemos la evaluación de la hipoteca. Aquí todo el mundo, en función de 30, 25, 20 años, también puede cambiar los tipos de interés. Vemos que si cobran 4.000 netos con este salario, pues la hipoteca va holgada. Y aquí tendríamos la última pantalla, que aquí cada uno la tendría que adecuar a su simulación o a su situación personal. ¿Qué os quiero decir? Si en este caso fuéramos a hacer un préstamo de la parte de la entrada que nos falta de 93.000 euros, pues simulando estas condiciones del préstamo pignoraticio, lo que está claro que aquí necesitaríamos una cartera de valores del doble, de 186.000. ¿Para qué? Para gozar del 3,5 a 20 años. ¿Y aquí qué nos damos cuenta? Pues que si añadimos la cuota de 911 más la cuota de esta hipoteca, pues nos iríamos a 1.450. Si tú solo te podías endeudar 1.400, que me lo hemos visto anteriormente, pues no podrías. Por 50 euros de diferencia, pero no podrías. Y aquí, por supuesto, hay otras variables. No, es que en este caso yo tenía 10.000 euros de liquidez. Por con 10.000 euros de liquidez, tampoco es que vayas muy holgado, pero ya vemos que podía empezar a tener más sentido o encajar. Seguimos con el segundo caso, hipoteca al 90%, sin truco el almendruco. Si te están financiando más de hipoteca, tienes que poner menos entrada, en este caso 63.000. Como pides más hipoteca, pues igual que antes no llegábamos a 1.000 euros, aquí ya empiezas a ir un poco más justo. Y por supuesto que el préstamo pignoraticio que necesitas ya es más pequeñito. Si vamos a jugar a razón del 50% de la garantía, pues ya no necesitas una cartera de 189 o casi 190.000 euros, que en este caso sería una cartera de 126.000. Y replicando las mismas condiciones al 3,5 y al 20, ¿qué nos damos cuenta? Que en este caso sí que podrías, incluso sin ahorro previo, pero ojo, ojito, que tampoco iríamos tan holgado. Y está claro que una persona que tuviera un poquito más de ahorros, pues sí que tendría un poquito más de holgadez o de cancha libre. Y aquí tendríamos el último caso, suponiendo que consiga una hipoteca al 100%. Por lo tanto, estaría todo financiado, solo tendríamos que apalancarnos o coger el préstamo pignoraticio de la parte de los ingresos. Está claro aquí que la cuota de la hipoteca vuelve a subir un poquito más, nos deja menos margen. También está claro que replicando estas condiciones o este préstamo, el préstamo es más pequeñito. Y aquí podríamos ver que dentro de estos supuestos, de este ejemplo, sería la que sin tener ahorros, pues tendría bastante más margen respecto a su sueldo de 4.000 euros netos, que se dice muy deprisa. Insisto, esta sería la opción que parece que iría más holgada. Y está claro también que en este caso concreto, pues necesitarías la cartera de inversión más pequeñita. Si no tuvieras ahorro, pues el doble de 33 serían 66.000. No necesitas ni 120.000 ni casi 200.000. Lo único que estamos comprobando ahora es que al financiar una parte mayor mediante la hipoteca, necesitamos un pignoraticio más pequeño y la suma de las dos cuotas puede resultar más asumible. Y fijaros que hasta ahora solo hemos respondido una pregunta: si podemos pagar las cuotas. Todavía no sabemos cuál de las tres estructuras nos costará menos dinero, ni cuál puede tener más sentido desde un punto de vista financiero, y ese será nuestro segundo filtro. Que una estructura encaje por cuota no significa necesariamente que sea la más eficiente, por eso ahora vamos a comparar el coste financiero de los tres escenarios anteriores. Y para no mezclar demasiadas variables, empezaremos utilizando el mismo inmueble, el mismo perfil y el mismo tipo hipotecario de un 2,20%. Y la hipoteca se devolverá durante 30 años y el préstamo pignoraticio al 3,5% durante 20 años.
Por tanto, durante los primeros 20 años pagaremos 2 cuotas y durante los últimos 10 solamente pagaremos la hipoteca. Y básicamente después haremos lo mismo, pero con otro supuesto de financiación. En el primer caso, si las 3 hipotecas las tenemos al 2,20, sin trampa ni cartón, aquella hipoteca que nos financia más porcentaje y a más tiempo nos da la cuota más bajita. Y en cambio aquella, pues que nos financia menos tiempo a 30 años y tenemos el préstamo pignoraticio más gordito a 20 años, hace que la cuota sea más grande. Aquí podríamos ver la cuota final de la hipoteca del 21 al 30, no hay truco al almendruco. Ahora pagas más porque el préstamo pignoraticio era más gordo y luego pagas menos. Pero si nos vamos, independientemente de las cuotas, a ver ese coste financiero, los intereses totales, pues aquí tenemos una pequeña sorpresa, porque precisamente la cuota más baja durante estos primeros 20 años sería la que nos hace pagar menos intereses. En cambio, si pedimos un poquito más de pignoraticio nos sale un poquito más caro, y si pedimos más pignoraticio, un pelín más caro. Y justo abajo otro ejercicio de realidad, que puede ser que en la misma entidad, por ese fantástico famoso binomio rentabilidad-riesgo, pues al 80% te ofrecen un 2,20, si te financian más que pides el 90, un 2,25 y un 100% un 2,50. Y esto es otro ejemplo, no es ningún caso verídico. Cada persona con las ofertas de su banco, del otro banco, del tercer banco, tendrá que ver cuál es la mejor oferta, 80, 90 y 100, y después ponerle la variable del pignoraticio y de su dinero para ver cuál será la mejor opción. Lo que os quiero trasladar, que aquí el patrón de cuotas se vuelva a repetir. Aunque tengamos la última con el tipo de interés más caro, como es a más tiempo, a 30 años, pues el préstamo pignoraticio de las otras no hace que supere la cuota. Pero aquí sí que tenemos otra sorpresa distinta. Aquí por cuota decías, hombre, pues son 47 euros más al mes, banquero, no parece que sea tan caro. Pero no lo podemos tener todo. O en este caso concreto o ejemplo concreto, nos damos cuenta que esta, que tenía la cuota a priori más cómoda, pues en este caso sí que es el que nos provoca el coste financiero más elevado. Hablaríamos de casi 140.000 versus 126.000, que ya serían 14.000 euros más, y aquí en torno unos 9.000, 11.000 más. Y este cuadro es visual y bonito, pero todo el mundo lo puede calcular. Los intereses del préstamo pignoraticio en este caso son de una simulación, del mismo garantías, del mismo capital, pues aquí podemos sumar o encontrar el interés total, que es lo mismo que tenemos aquí. Es decir, todo esto no es que sea un Excel sofisticado, sino que se puede calcular haciendo la cuenta de la vieja. Por tanto, utilizando exactamente el mismo tipo hipotecario, las 3 alternativas estarían bastante igualadas en coste total, pero financiar una parte mayor mediante la hipoteca tendría una pequeña ventaja. Y la razón es sencilla, estaríamos sustituyendo una parte del préstamo pignoraticio, que es más caro y se devuelve a 20 años, pues por una hipoteca más barata y con un plazo de 30 años. Y esto nos demuestra que tenemos que mirar 3 fotografías diferentes. La cuota mensual nos dice si podemos respirar cada mes. Los intereses totales nos enseñan cuánto nos costará realmente la financiación. Y el patrimonio pignorado pues nos indica cuánto capital tendremos que mantener bloqueado como garantía. Y precisamente aquí entra parte del trabajo que realizamos desde nuestro servicio de broker hipotecario, porque no basta con buscar qué banco anuncia el tipo más bajo. Tenemos que analizar qué porcentaje puede financiar cada entidad, cómo valora las deudas existentes y qué estructura encaja mejor con cada perfil. En algunos casos tendrá más sentido buscar una financiación hipotecaria superior, en otros aportar más ahorro y en otros estudiar alternativas como una doble garantía o como la que estamos viendo hoy, combinar la hipoteca con una pignoración. Y además estamos acostumbrados a trabajar operaciones algo más complejas, como autopromociones, dobles garantías o perfiles que no encajan en el circuito más estándar. Y aunque ya tengáis una oferta de vuestro banco, también nos la podéis enviar para comprobar si realmente se puede mejorar. A veces nos encontramos una alternativa que el cliente no esperaba, ni nosotros. Y otras veces la oferta que ya tienes es buena y también se lo decimos. Porque recordar que solo trabajamos a éxito. Si no conseguimos sacar adelante la operación con las condiciones pactadas, no pagáis nuestros honorarios. Os dejaré el formulario y toda la información en la descripción del vídeo. Y por fin llegamos al tercer filtro. Ya sabemos si podemos pagar las cuotas. Ya hemos visto o comparado el coste financiero de las diferentes estructuras. Y ahora falta estudiar nuestra cartera. Y probablemente esta sea de la parte más compleja, porque aquí ya se mezclan varios conceptos. Fiscalidad, planificación financiera, el coste de oportunidad y la incertidumbre sobre lo que harán los mercados. Y ahora para este ejercicio, y disculpar que no os quiero marear, pues vamos a utilizar la simulación de tributación venta parcial por aportación única. Que todo el mundo que lo quiera utilizar, pues tendría que descargarse otro Excel, que sería cuánto poner en un fondo, gratuito sin registro, que también lo dejaré en la descripción del vídeo. Y aquí estamos en fiscalidad, fondos de inversión. Dicho esto y para ambientarnos, pues podríamos ver aquí un hipotético caso de alguien que invirtió 30.000 euros en 2003. Ha pasado mucho tiempo y después tenía un valor de mercado de 221.000 euros. Es decir, 221.000 euros del mercado, lo que él puso, tiene una plusvalía de 191.000 euros. Que esto es mucho dinerito y es lo que vamos a tratar en la sesión de hoy. Imaginemos que invertimos 100.000 euros y actualmente tenemos 200.000. Por lo tanto, hemos acumulado una ganancia de 100.000 euros. Y ahora necesitamos conseguir 100.000 euros netos para completar, por ejemplo, la compra de la vivienda.
¿Qué podríamos hacer? Pues vender toda la cartera, pero entonces estaríamos aflorando 100.000 euros completos de ganancia y pagaríamos aproximadamente 21.880 euros. Sin embargo, no necesitamos sentar extremos. Tanto en un fondo de inversión como en un ETF podemos realizar una venta parcial. Si vendemos exactamente 100.000 euros, como la mitad corresponde proporcionalmente a la ganancia, pues estaríamos aflorando solo una plusvalía de 50.000. Pagaríamos aproximadamente 10.380 euros, pero no recibiríamos los 100.000 euros netos. Nos quedarían alrededor de 90.000. Nos damos cuenta entonces que para conseguir realmente los 100.000 euros netos, después de impuestos, pues necesitaríamos vender aproximadamente 111.729, que después de pagar estos impuestos, conservaríamos 88.000 euros invertidos y tendríamos los 100.000 netos para hacer frente a la entrada. Y todo esto, la alternativa sería mantener los 200.000 dentro de la cartera y solicitar 100.000 mediante un préstamo pignoraticio. Y utilizando como referencia el 3,5 durante 20 años, pues tendríamos una cuota en torno a 580 euros y terminaríamos pagando aproximadamente casi 40.000 euros en intereses. Y aquí ya podríamos hacer una comparación rápida. 11.729 de impuestos si vendemos, frente a casi 40.000 euros de intereses si pignoramos. Y podríamos concluir que vender es claramente mejor, pero sería una comparación incompleta. Si vendemos, conseguimos la liquidez, pagamos los impuestos ahora y reducimos nuestra cartera hasta aproximadamente 88.000 euros, pero no asumimos ni otra deuda ni otra cuota. Y si ignoramos, mantenemos los 200.000 euros invertidos, pero asumimos una deuda de 100.000, pagamos intereses y dejamos la cartera comprometida como garantía. Por lo tanto, estamos comparando dos balances completamente diferentes. Y también podemos intentar visualizar el coste de oportunidad. Los 11.729 euros que no pagaríamos hoy en impuestos continuarían formando parte de nuestro patrimonio invertido. Y si utilizamos una rentabilidad hipotética del 7% durante 20 años, pues podrían convertirse en 47.000 euros. Una cantidad que sobre el papel podría compensar los intereses pagados por el préstamo. Pero cuidadín, porque esto no demuestra que sea mejor automáticamente pignorar. La rentabilidad del 7% no está garantizada. Y mientras tanto, la cuota de 580 euros la tendremos que pagar todos los meses, independientemente de lo que haga el mercado. Y ahora imaginemos otra persona que también tiene una cartera de 200.000, pero que ha aportado originariamente 180.000. La ganancia acumulada es solamente de 20.000. Si vende exactamente 100.000 euros, pues afloraría aproximadamente 10.000 de plusvalía. Pagaría cerca de 1.980 euros y tendría aproximadamente 98.000 euros. Y para conseguir los 100.000 euros completos después de impuestos, pues tendría que vender un poquito más, alrededor de 102.022 euros. La factura fiscal la restamos y tendría pues unos 100.000 euros. Invertidos, casi 98.000. Las dos personas tenían exactamente 200.000 euros, pero en el primer caso, conseguir los 100.000 euros le generaba una factura fiscal cercana de casi 12.000 y en el segundo apenas superaba los 2.000. Por lo tanto, la decisión no depende únicamente del tamaño de la cartera, depende también de cuánto aportamos, de la plusvalía acumulada y de nuestra situación financiera. Si acabamos de invertir, apenas tenemos ganancias y vamos ajustados con la hipoteca, pues quizá no tenga demasiado sentido asumir otra deuda a 20 años para una factura fiscal relativamente pequeña. Y en cambio, si nuestra cartera ya lleva muchos años trabajando, acumula una plusvalía importante y podemos pagar cómodamente la segunda cuota, pues la pignoración empieza a tener más argumentos. Y hasta ahora hemos supuesto que toda la cartera procede de una única aportación, pero si la hemos ido construyendo mediante aportaciones periódicas, pues aparece otra pieza importante, el criterio de FIFO y la posibilidad de utilizar traspasos entre fondos. Y aquí, como os decía, no quiero complicarlo mucho, pero normalmente una cartera no es una aportación, son aportaciones periódicas. Y aquí aprovecho otro ejemplo que vimos de un vídeo. Supongamos una persona que aportó en 2003, en 2004, luego estuvo muchos años sin aportar y luego ha vuelto a aportar. Y aquí ya trabajamos sobre ese ejemplo. Supongamos que la entrada de la casa no son 100.000 ahora, son 10.000. Esta persona pues tiene un paquete de inversión que invirtió, porque hace 20 años, 1.200 euros, que son 10.000, y tiene otro paquete de inversión que lo ha hecho mucho más recientemente, que ha invertido 10.000 y que gana muy poquito. Aquí, ¿qué podemos ver? Que por vender 10.000 euros de las primeras partidas fiscales o de las primeras inversiones, la plusvalía que aflora es muy grande y el impacto fiscal también. Y si lo ponemos en 100.000, pues lo mismo, tenía 87.000 de ganancia y tiene que tributar 17.000. Aquí en números más pequeños. En cambio, vemos que si vende las últimas aportaciones que ha hecho, también va a tributar un poco, pero muy poquito. Por lo tanto, aparte de la alternativa de pignorar, lo que os quiero trasladar, supongamos que esta persona tenía un indexado del SP500, lo que podría hacer es un traspaso en otra gestora, es decir, en SP500 ESG, o insisto, con otra gestora, pero lo que podría hacer es un traspaso previo de todas estas aportaciones, ¿para qué? Para no tributar,
Aquí sí que no se podría aplicar en ETFs. En ETFs sí que era la venta parcial de aportación única que hemos tratado justo hace nada. En cambio aquí no, aquí tendría que hacer un traspaso. Por ejemplo, si había invertido en el SP500 de la mano de Amundi, pues podía contar todas estas participaciones y hacer un traspaso a otro SP500 en vez de la gestora Amundi, pues a iShares, por decir un ejemplo, o a Vanguard. Y tendría en este fondo estas últimas, que aquí sí que las podría vender, y como hemos visto en este ejemplo rápido, pero para entender de qué va la película, pues con un coste fiscal mucho más pequeño. Pero insisto, esto ya es un ejemplo concreto que habrá que dependerá, pues depende de las posiciones, las inversiones, las aportaciones únicas o las aportaciones periódicas de la cartera de cada persona. Y en este caso no estamos necesariamente cambiando nuestra estrategia de inversión, estamos organizando las posiciones para obtener la liquidez de una forma fiscalmente más eficiente. Y esta posibilidad no funciona igual con los ETFs, porque no disfrutan con carácter general del régimen de los traspasos que sí que gozan los fondos. Ya explicamos toda esta operativa con más detalle en un vídeo de cómo retirar las ganancias de nuestras inversiones, que os lo dejaré por aquí arriba. Y en el caso que hemos analizado hoy, pues utilizar una pignoración puede complementar la entrada y puede tener sentido cuando tenemos una cartera importante respecto al dinero que necesitamos, cuando existe una plusvalía relevante, cuando queremos mantener una estrategia de largo plazo y sobre todo cuando la suma de la hipoteca y del préstamo pignoraticio deja bastante margen dentro de nuestros ingresos. Y en este caso no utilizamos la pignoración porque no podamos comprar, la utilizamos porque, después de comparar las distintas alternativas, preferimos mantener una parte mayor de nuestro patrimonio invertido. Y en cambio, la otra cara de la moneda es cuando aparece que necesitamos una entrada de 40.000, tenemos 10.000 euros invertidos y pignoramos toda esa cartera para conseguir únicamente 5.000. Añadimos una cuota, bloqueamos la inversión, empeoramos nuestro endeudamiento y todavía nos faltan otros 35.000. Puede existir algún caso concreto donde tenga sentido, pero si la cartera es reciente, si apenas tienes plusvalía y la hipoteca ya va más ajustada, pues probablemente será más limpio reducir la necesidad de financiación y presentar una operación más sólida. Por eso tenemos que pasar siempre 3 filtros. El primero, ¿podemos pagar cómodamente las 2 cuotas con nuestros ingresos netos? El segundo, ¿combinar la hipoteca con una pignoración resulta realmente más eficiente que conseguir una financiación hipotecaria superior? Y tercero, ¿nos compensa mantener las inversiones y pagar intereses o sería más razonable vender una parte y asumir la fiscalidad? Y aprovecho para recordaros la promoción que acaba de lanzar MyInvestor, tanto para clientes como no clientes. Para los no clientes que se abran cuenta a partir del 1 de julio, pues tendréis un 2,5% del saldo de la cuenta desde el primer euro hasta los 70.000. Y en los que ya somos clientes, si añadimos 1.000 euros y ponemos o activamos el código saldo26, también gozaremos de este 2,5% hasta finales de año. Y la gente que tenga premium, tanto si lo tienes como si lo haces, pues disfrutarías de un 3,25%. Y también os recuerdo para todos aquellos nuevos clientes que abráis cuenta que si ponéis el código banquero os regalarán 20 euros brutos de bienvenida. Os dejaré en la descripción y en el comentario fijado tanto el enlace a las condiciones de MyInvestor como el formulario de nuestro servicio de broker hipotecario. Y ahora os pregunto, ¿venderíais una parte de vuestra cartera para complementar la compra o preferiríais mantenerla invertida y asumir una segunda cuota? Os leo en comentarios. Si este tipo de vídeo contenido te gusta o te ayuda, agradeceré un buen like, que te suscribas si aún no lo estás, que lo compartas con aquel que lo pueda necesitar, que nos vemos en el siguiente.